Buenos días, muchachos. Cuéntenme cómo me están escuchando ahí. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar un margencito pequeño antes de para que se unan el resto de compañeros. A ver, entonces, muchachos, aquí ya le damos ingreso a otros dos compañeros que están ingresando. Bueno, entonces, muchachos, de décimo B, también como director les comento que esta semana y la otra son las últimas semanas de actividad del primer periodo, lo cual vienen después 2 semanas que son semanas de nivelación. Quiere decir que después de Semana Santa tendremos unas semanas de nivelación en el cual ustedes tendrán la oportunidad de ponerse al día en algunas actividades que estimen los profesores, les den la oportunidad de poder volver a presentar. El consejo que les doy, muchachos, es no dejar todo tanto tiempo ni para última hora. Tratar de que en lo posible evacuar las actividades que yo tenga que realizar en el momento justo. Con suma preocupación, por ejemplo, vi que días en la planilla que se les envía que hay bastantes estudiantes que deben guías, que hay bastantes estudiantes que deben, por ejemplo, la evaluación. Las evaluaciones, son varias evaluaciones que se han presentado casi que una por semana. El día jueves, o sea, mañana, viene una nueva evaluación, por lo cual entonces algunos que todavía están con deudas se le han tenido un acumulado ya de varias evaluaciones. Esa es una razón por la cual yo les invito, muchachos, a ponerse al día con estas cosas, no dejar tanto tiempo porque va a ser bastante complicado en estas 2 semanas que da el colegio para que ustedes puedan nivelar esas actividades. Les invito a que se pongan al día con todo esto. Mm, También veo, pues como les digo, como suma preocupación, bastantes estudiantes con quienes me voy a poner en el trabajo de llamarlos a ver qué sucede con esos estudiantes. La calificación de una guía extemporánea no puede ser igual que una guía que se entrega en el momento justo, porque de todas formas hay que tener en cuenta, por norma de equidad, aquel o aquellos estudiantes que hacen el esfuerzo de entregar sus actividades a tiempo. Entonces, esa es la pequeña observación, muchachos, antes de continuar con la clase. Vamos aquí a compartir la pantalla. A ver. Entonces, bueno, ¿me están viendo bien la pantalla, muchachos? Cuéntenme, a ver. Sí, señor. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Entonces, tenemos que la fecha de esta entrega de esta guía es para de este viernes en 8. O sea que hay tiempo suficiente. En la clase de hoy vamos a explicar la primera parte de la guía un poquito larga, que es el nombramiento de los ácidos. Ácidos que se dividen en oxácidos e hidrácidos. Y en la segunda parte, o sea, la semana entrante, vamos a explicar lo que son las sales. Son 2 grupos de sustancias químicas que tienen particulares obviamente no semejantes, son muy diferentes, teniendo en cuenta que los ácidos los conocemos por nuestra cotidianidad, los hemos visto, por ejemplo, el limón ácido, o también llamado limón agrio, y hay una diferencia entre agrio, ¿sí?, y amargo. Por ejemplo, muy diferente probar el limón a muy diferente morder el jabón. El jabón tiene un sabor amargo porque el jabón pertenece a los hidróxidos, es una sustancia alcalina. Mientras que el limón pertenece al grupo de los ácidos, entonces es la sustancia agria. Esas son 2 características fáciles con las cuales nosotros podemos distinguir sustancias ácidas en la cocina. El caso de las sales, la sal que más conocemos nosotros es la sal de cocina. Y la sensación que deja la sal al tocar nuestra lengua es efectivamente una sensación de una sustancia muy polar, una sustancia que libera
cargas positivas y negativas que son captadas por nuestra lengua y enviadas al cerebro como una sensación que generalmente es agradable. Esa es la sensación del gusto. Lo mismo va a suceder con el sabor agrio, o sea, los ácidos, que normalmente nosotros rechazamos ese sabor, y los sabores amargos, que también a veces rechazamos esos sabores. Entonces, por ejemplo, el tinto es un ácido, pero generalmente lo consumen con azúcar, un endulzante, y el sabor agridulce, entonces es un sabor muy agradable al paladar. Lo mismo ocurre entonces con otros alimentos, el sabor con la sal, entonces abre el apetito porque esa combinación de sabores entonces genera como una especie de agrado y abre el apetito. Entonces, vamos acá, muchachos, en esta parte a recordarles que el Classroom con 10º no he tenido inconvenientes en el envío de las actividades de Classroom, excepto algunos estudiantes que dicen, tengo pocos datos, profe, déjeme enviarla por el WhatsApp. Resulta, muchachos, que por el WhatsApp me llegan demasiados mensajes y el celular no le cabe un trabajo más. Entonces, no puedo recibirlo por WhatsApp. Entonces, simplemente ahí está la clave de Classroom. A esos estudiantes que dicen, tengo datos, solo, no, si tienes datos para enviarlo por WhatsApp, también tienes datos para enviarlo por Classroom porque prácticamente es lo mismo. De hecho, va a ser menos complicado por el Classroom, solo es que tener una cuenta de Gmail. Entonces, bueno, dos cositas que vamos a estudiar el día de hoy. Ya saben, muchachos, si se nos cae la llamada, entonces ingresamos nuevamente por el mismo vínculo, porque pues el Zoom solamente tiene 40 minuticos de vigencia. Entonces, los ácidos, todos los ácidos son los que tienen hidrógeno. Entonces pueden ser hidrógeno y no metal, o hidrógeno, no metal y oxígeno. Así son. Los de arriba son los ácidos fuertes, hacen chiquiticos, pero son los más fuertes. Estos ácidos fuertes se les llama así porque los colocas en agua y todos se descomponen. Los ácidos débiles no se descomponen todos, solo una parte. Entonces, ahí hay dos categorías que hay que revisar. Entonces, ácidos fuertes, que son los hidrácidos, son los que estamos arriba, hidrácidos, y los otros ácidos, que son los ácidos oxidados, los oxácidos. No todos los oxácidos son ácidos débiles. Una gran mayoría son ácidos fuertes, caso del ácido sulfúrico. Bueno, aquí entonces son dos los que vamos a revisar. Los ácidos, todos los que tienen hidrógeno, ese es el grupo funcional, o sea, el átomo que siempre se repite en los ácidos es el hidrógeno acompañado de un no metal. Vienen oxidados y vienen sin oxidar. Y los otros son los oxácidos, perdón, las otras son las sales. Las sales son dos. Tenemos la unión de metal, no metal, halosal, la unión de metal, no metal, oxígeno, muy parecido a lo de los ácidos, oxisal. Entonces, la de arriba son las sales fuertes o halosales y las de abajo son sales fuertes y débiles, llamadas oxisales. Bueno, vamos a revisar algunos ejemplitos de los hidrácidos. Entonces tenemos un ejemplito, hidrógeno no metal, el cloro. Si bien este es un hidrácido, un ácido fuerte, este ácido lo tenemos en el estómago. Es el responsable de que haya un ambiente ácido en nuestro estómago para poder hacer un buen proceso digestivo. A este le vamos a llamar entonces, y mucha atención, ácido, siempre porque es la función ácido clorhídrico, y es una característica que tenemos que resaltar acá en el nombramiento. Todos los hidrácidos se nombran con terminación hídrico, no lo olvides, hídrico, entonces ácido clorhídrico, todos los hidrácidos con terminación hídrico. ¿Ya? Y vamos a mirar un oxácido, uno muy común para todos nosotros, es este. Si tú le estableces los estados de oxidación, encuentras que ahí el azufre trabajó con 6. Y es un caso de 3 estados, como vimos en los óxidos hidróxidos. Y le vas a nombrar entonces ácido, como es el mayor de 3 estados, es con terminación ico, sulfúrico. Ya ves, sulfúrico. Entonces tenemos el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico. Ácido fuerte los dos.
A pesar de que uno es hidrácido y el otro es oxácido, ambos son fuertes. Bueno, ¿por qué también le llamamos ácidos fuertes? Si yo cojo el ácido clorhídrico y lo disuelvo en agua, lo coloco en agua, ¿ya? Se me va a descomponer en hidrógenos más 1 y cloros menos 1. Entonces, en cationes y aniones, todo se descompone. Inicialmente había cierta cantidad de ácido clorhídrico, lo agregué en agua, ya no hay ácido clorhídrico, ahora hay cationes positivos y aniones negativos. Este ácido es tan fuerte que puede conducir corriente eléctrica o generar corriente eléctrica. Si yo le coloco un cableado acá y tomo esa corriente y en el extremo de ese cableado voy a colocar, por ejemplo, un bombillo, podríamos entonces generar un bombillo de linterna, podríamos generar entonces el encendido del bombillo de linterna, ¿sí ves? Porque es un ácido fuerte. Lo mismo sucederá con el ácido sulfúrico. Estos ácidos, especialmente el sulfúrico, es llamado ácido de batería, porque está en la batería de la moto, en la batería del carro. Debido a que el ácido sulfúrico se descompone en cationes y aniones, entonces al descomponerse así, los aniones en los cuales se descomponen son cargas negativas, o sea, tienen exceso de electrones. Y esos, evidentemente, son los que van a pasar por un cableado y van a producir el fluido de electrones o flujo de corriente, generando de esa manera la corriente eléctrica. Por eso le llaman ácidos fuertes. Las sales es algo muy parecido. Las sales fuertes, yo agrego una sal, como la sal de cocina, por ejemplo, aquí tenemos las salosales, que son las primeras, alosales, que son metal no metal. Entonces las salosales, un ejemplo, metal no metal, la sal de cocina, el cloruro de sodio. Si yo lo agrego en agua, el cloruro de sodio, todo se descompone en el agua. Se descompone en sodio más 1 y se descompone en cloro menos 1. Si soy capaz de recoger corriente eléctrica ahí, entonces no es que se me genere el encendido del bombillo, no, pero si yo soy capaz de tomar una batería, por un lado, una batería aquí, con la batería, produzco corriente eléctrica. La corriente eléctrica se transmite por el cable como si la solución fuera un pedazo más del cable. Y a un lado yo puedo colocar para probar esto un bombillo y darme cuenta que no se interrumpe el paso de la corriente eléctrica con un bombillo muy pequeño. Y se produce entonces inmediatamente el encendido del bombillo. Este es un experimento que se hizo en el colegio hace mucho tiempo. Entonces, solución salina, se coloca una batería y ahí entonces efectivamente tenemos el caso de la generación de la luz. Entonces tenemos el caso ahí de las alosales. Las oxisales, que son sales débiles, no tienen la capacidad de disociarse completamente, sino solo parcialmente. Bueno, no olvidemos entonces los dos conceptos que vamos a trabajar hoy. Ácidos y sales. Y los ácidos se descomponen en hidrácidos y oxácidos. Y las sales se descomponen en alosales y oxisales. Entonces son dos cositas a trabajar el día de hoy. Ahora bien, muchachos, ¿qué tan ácida es una sustancia? El grado de acidez se mide por el pH. El pH es una medida de ver qué tan ácida es una sustancia. Y eso se debe a que cuando yo coloco una sustancia en agua, por ejemplo el ácido clorhídrico, lo coloco en agua, entonces se me van a liberar estos hidrogeniones. Estos hidrogeniones en la unidad de volumen se van a llamar concentración. Concentración de hidrogeniones significa cuántas unidades de masa de hidrogeniones están por litro. Eso se llama la concentración. Esto es directamente proporcional al grado de acidez. Si hay más hidrogeniones, hay más acidez. O sea, entre más haya hidrogeniones, hay más acidez. Y la acidez para rangos de alimentos se mide en el orden de concentración de hidrogeniones de 1 por 10 a la menos 1, unidad de masa por litro. La unidad de masa en química es el mol, que ahora vamos a hablar de ello más adelante. Unidad de masa por litro, o sea, mol, 1 por 10 a la menos 1 mol por litro, hasta 1 por 10 a la menos 14 mol por litro. Date cuenta que el número de arriba es mucho más grande que el número de abajo. El número de arriba, 1 por 10 a la menos 1, corresponde a 0.1 mol por litro. O sea, unidad de masa por litro. Y el de abajo corresponde a 0.14 ceros.
Y ahí sí 1 mol por litro. Significa que el número de abajo es supremamente pequeño. El de arriba es estimable y entonces, para no trabajar con eso, entonces se inventó un artificio matemático de trabajar con el logaritmo. Eso no lo vamos a trabajar acá. Si le sacas logaritmo de 1 por 10 a la menos 1 y lo multiplicas por menos, así como está, te va a dar 1. Entonces, date cuenta que este número 1 significa un número muy grande, pero si tú le sacas menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14, pues obviamente te va a dar 14. Entonces, date cuenta que entre el número aquí entero más pequeñito significa mayor concentración, más grande, menor concentración, o sea, menor cantidad. Lo cual, la escala de pH, o sea, a esto se le llamó hallar el pH, esta operación matemática. La escala de pH va de 0 a 14, pasando por 7. De 0 a 7 están los ácidos. En 7 exacto están las sales. ¿Sí? Así tenemos entonces. ¿Bien? Entonces están las sales. Y de aquí para allá, de 7 a 14, los que ya vimos en la guía pasada, los hidróxidos. ¿Ya? Por ejemplo, el tinto tiene un pH de 4, pero el zumo de limón tiene un pH de 3. Es más ácido el limón porque es más pequeño el pH, ¿sí ves? El número de pH es más pequeño, significa que es más ácido el limón. Es más pequeño, es más ácido. Así tenemos, por ejemplo, si hablas de la Coca-Cola, tiene un pH de 4.5. Si hablas del tomate, tiene un pH de 5, así sucesivamente. Entonces, estos son menos ácidos. Si hablas, por ejemplo, del ácido del estómago, tiene un pH de 1, o sea, es bastante ácido. Pero si hablas, por ejemplo, del jabón detergente, tiene un pH de 12, que es pH alto, significa más, eso es un hidróxido. Entonces, ahí es donde vamos nosotros catalogando estas sustancias. Bueno, borramos acá. Y ahora vamos a una parte más sencilla. Nombrarlos. ¿Qué nombramos? Los ácidos. Ya sabemos que son los que tienen pH bajo. Y el color característico de los ácidos, pues es el rojo. ¿Y eso por qué? Pues sencillo. En la antigüedad utilizaban agua de repollo para mirar qué tan ácida era una sustancia. Y todos los ácidos les daban color rojo. El agua de repollo y otros colorantes. Igualmente los alcalinos, los jabonosos, los básicos, el agua de repollo les daba color azul. Entonces, ahí se sacó el papel indicador universal, el papel tornasol. Y el papel indicador para los ácidos da rojo, para las bases da azul. Entonces, esa es la característica. Algo muy sencillo que nosotros, de pronto, si se tiene la oportunidad de que hagamos laboratorio, lo podemos comprobar. Entonces, son dos tipos de ácidos. Perdón, los hidrácidos, que son solo hidrógeno y no metal. Ya sabes que se nombran con terminación hídrico. Los oxácidos, que son hidrógeno, no metal, oxígeno, ya sabes que se toman con terminación ico o oso, hipo, oso o per, ico, según el estado de oxidación en el cual se encuentren, como lo vimos en la clase pasada con óxidos. Entonces aquí está. Y las funciones sales, aquí hay una variación que la vamos a ver la semana entrante. Entonces, si es un alosal, el no metal se nombra con terminación uro, que la alosal es metal, no metal, como ves acá. Entonces, el no metal, primero nombro el no metal y siempre con terminación uro, cloruro. Y luego nombro el metal con su nomenclatura tradicional, cloruro férrico, cloruro ferroso, o cloruro de sodio, que solo tiene un estado de oxidación, o cloruro de aluminio, que solo tiene un estado de oxidación. De los que tienen dos, por ejemplo, cloruro cúprico o cloruro cuproso. ¿Ves? Entonces, ese lo vamos a ver en siguiente clase. Muy sencillo. Aquí están los tipos de nomenclatura. La sal, terminación, la oxisal, la terminación hijo. Bueno, aquí en las oxisales, perdón, hay una variación también. Ya no se nombra ico, sino se nombra ato. Ya no se nombra oso, sino se nombra ito. Entonces, no será per ico, sino per ato. O sea, y no será ico, sino será ato. Ya no será oso, sino será ito. Ito aquí, entonces no será hiposo, sino hipoito. Entonces, por ejemplo, caso de el sulfato viene del ácido sulfúrico, porque el azufre trabaja con más 6 ahí. Entonces era sulfúrico, pero el ico cambia a ato, entonces era sulfato de sodio, porque el sodio solo tiene un estado de oxidación. Lo vuelves a ver acá. Será otra vez el ion sulfato.
pero el hierro tiene estados de oxidación más 2 y más 3. Allá ha trabajado con más 3 al hacer el balance. Entonces yo le digo sulfato férrico. ¿Ves? En el caso de las aerosales, ya hídrico, ¿ok? Hídrico. Recuerden que la terminación del metal no tiene ya nada que ver, solamente el no metal se nombra como terminación hídrico. Y el metal, que lo acompaña así con sus terminaciones perico, icoso y pozo. En el caso aquí, sulfuro, todos los, perdón, aquí en las aerosales ya no es hídrico, sino es uro. Pena. Entonces, el caso aquí, sulfuro férrico. Sulfuro férrico. Vamos a ir mirando eso posteriormente. Bueno, entonces ahora sí, muchachos, vamos a nombrar los ácidos. Primero que todo, cuando yo miro un ácido, tengo que reconocer que es un ácido. ¿Y cómo reconozco que es un ácido? Porque es hidrógeno y no metal. O sea, es solamente dos elementos o es de tres elementos. Uno es hidrógeno, el otro es no metal y el otro oxígeno. Ya sé que pertenece a los ácidos. Luego discrimino de qué tipo de ácido es. Si son dos elementos nada más, hidrógeno y no metal, pertenece a los hidrácidos. Si veo que es hidrógeno, no metal y oxígeno, pertenece a los oxácidos. Y se nombran de forma diferente, como nosotros ya vimos. Entonces, el caso de los hidrácidos, por ejemplo, los hidrácidos son muy poquitos. Vamos, por ejemplo, a ver este hidrácido, HBr. Yo ya sé que todos los hidrácidos se nombran con terminación hídrico. Entonces, primero que todo la palabra ácido, y luego nombro el bromo, bromhídrico. ¿De acuerdo? Siempre con terminación hídrico, ácido bromhídrico. Si voy a nombrar otro, por ejemplo, HI, ya sé, no uso icoso, nada, solo con terminación hídrico, ácido yodhídrico. ¿Listo? Ácido yodhídrico. Puede suceder, como por ejemplo este caso, que yo tenga, el ácido sulfídrico va a ser así, ya vamos a entender por qué. Ya sé que esto es un hidrácido, entonces el que acompaña al hidrógeno es el azufre y va a ser con terminación hídrico. Y son fáciles de reconocer, pero tan fáciles de reconocer que se nos olvida. Bueno, ahora, si de repente vamos a ver el caso contrario, se dice, no muchachos, ahora yo les voy a dar el nombre y van a hallar la fórmula. Entonces, en ese orden de ideas, yo les voy a dar nombre, ustedes van a dar la fórmula. Por ejemplo, yo le digo, ármeme el ácido fosfídrico. Ármeme el ácido fosfídrico. Entonces, el ácido fosfídrico obviamente es hidrógeno y es fósforo. Entonces, fosfídrico, entonces es fósforo. Cuando digo hídrico, trabaja con el menor estado negativo. Creo que alguien entró a ver. Sí, está ingresando un compañero ya. Entonces, ahí trabaja con el menor estado. Busco en tabla periódica el fósforo. El menor estado del fósforo y negativo, entonces lo busco es 3. Será menos 3. El hidrógeno siempre será más 1. Ahí está. Pero no están balanceadas las cargas. Por eso, entonces, si lo coloco, siempre les he dicho que lo escriban como ecuación, bueno, como quieran. ¿Sí ven? Entonces, tengo que aumentar para balancear 3 cargas negativas con una positiva, tengo que aumentar el número de hidrógenos. Y en ese orden de ideas, van a ser 3 hidrógenos por cada fósforo. Ahí está el ácido fosfídrico, ¿sí es? Si yo le digo, vamos a formar el ácido selenídrico. El selenio. Selenídrico, bueno. Entonces debe ser hidrógeno con selenio, los que se deben combinar. El hidrógeno siempre con más 1 y el selenio con cuánto, pues yo lo busco en tabla periódica y me doy cuenta que el menor estado de oxidación del selenio es 2. Entonces va a ser menos 2. Y en ese orden de ideas, para balancearlo, diré una carga positiva y 2 negativas, entonces yo aumento, ¿sí? Tengo 2 hidrógenos por cada selenio.
Entonces ahí tengo, evidentemente, dos hidrógenos por cada selenio. Ahí está el ácido selenhídrico, como lo estoy revisando en este caso. Y se cuenta que son muy fáciles de nombrar para estos casos particulares todo este tipo de sustancias que sean hidráceos, porque son binarios, porque solo es una terminación hídrico, no se usan más nomenclaturas, no más, y son muy sencillos de reconocer. Además que todos son ácidos fuertes. Bueno, vamos aquí ahora a revisar los oxáceos. Los oxáceos son dos cositas que hay que revisar. Son dos cositas que hay que revisar, muchachos. Entonces vamos a ver acá. Bueno. Entonces aquí en esta hojita que me queda en blanco vamos a mirar un poquito los oxáceos. Entonces, los oxáceos son ternarios. Son hidrógeno, no metal y oxígeno. Tres elementos en una sola molécula. Entonces, hay varias cositas. Primero vamos a nombrarlos. Digo, vas a darle el nombre a este ácido. Este que está acá. Para darle nombre, primero reconoces que es un ácido porque tiene hidrógeno, que es un oxáceo porque tiene hidrógeno, no metal y oxígeno. En la parte de arriba vas a asignar estados de oxidación como aprendimos una vez. Y oxígeno menos 2 siempre, hidrógeno siempre más 1. Entonces tengo 4 por menos 2 menos 8, tengo 8 cargas negativas acá. Y 2 por 1 más 2, tengo 2 cargas positivas aquí. Eso. Para que nos dé 0, tengo que sumar, evidentemente, el 6. 6 y 2, 8, menos 8, 0. Ese 6 lo tiene que aportar el azufre. Y hay un solo azufre, él tiene que aportar las 6 cargas positivas. A ver si me queda bien. Más 6, ahí están las 6 cargas positivas del azufre. En ese orden de ideas ya sé, efectivamente, que el azufre trabaja con 6. Miro tabla periódica y el azufre trabaja con 2, con más 4 y con más 6. Es el caso de 3 estados de oxidación y trabajo con el mayor. Entonces es con terminación ico. Primero que todo la palabra ácido. ¿Ok? Y luego voy a nombrar al azufre con terminación ico, ácido sulfúrico. ¿Ya? Ácido y la terminación ico, ácido sulfúrico. ¿Ok? Así. En otro tipo de nomenclaturas, aquí sí caben las nomenclaturas de más, le puedo decir ácido de azufre 6. De azufre 6. En la nomenclatura stop. Y así como es. O también le puedo decir en la nomenclatura sistemática, aquí no digo tetróxido porque no son óxidos. Se dice diferente, tetroxo. Si es como lo escribo, no tetróxido, sino tetroxo. 2 hidrógenos diácido. Tetroxo diácido de azufre. ¿Sí? Son las 3 maneras de nombrarlo. Entonces, gracias. Ahora, si yo digo, por ejemplo, vas a darle nombre a esta sustancia. Ya sabes qué es un oxáceo. ¿Por qué? Porque es hidrógeno, porque es no metal, porque es oxígeno. Establezco el estado de oxidación del no metal. 4 por menos 2 menos 8 es por 1 más 3. 5 y 1, 6. Entonces, 4 por menos 2 menos 8, 5 y 3, 8. O sea, 3 por 1, 3. Ahora, listo, muchachos. Con esto ya establecí con cuánto trabajó el fósforo. Y el fósforo realmente también es de 3 estados de oxidación. Y ahí fue el mayor. Es un caso de 3. Entonces yo le digo ácido. El fósforo será con terminación ico. Fosfórico. Ese es otro ejemplo. Y también le puedo decir ácido de fósforo 5. O también se le puede decir tetroxo triácido porque son 3 hidrógenos de fósforo. Aquí se nos prendió el que, bueno, quedan 10 minuticos todavía. Tetroxo
triácido de fósforo. Ahí está. Entonces serían exactamente, muchachos, cuando doy el nombre, perdón, cuando doy la fórmula y solicito el nombre. Puede venir el caso contrario, que doy el nombre. Le digo, por ejemplo, ácido perclórico. Utilizo la nomenclatura tradicional y mire, per e ico. Me busco el cloro en la tabla periódica y encuentro que los estados del cloro son +1, +3, +5 y +7. O sea, tiene 4 estados de oxidación. Y el perclórico, los icos son para los mayores y el per es el para el mayor de todos. Entonces, está muy oxidado, es decir, trabaja con estado de oxidación +7. Entonces, como es ácido, sería A hidrógeno, sería cloro y sería oxígeno. Entonces, el oxígeno tú ya sabes que es -2 y el hidrógeno es +1. Obviamente, el cloro, como nos dice aquí, es +7. En ese orden de ideas, vamos a buscar la manera entonces de que nos queden niveladas las cargas. Aquí 7 y 8 cargas positivas. Eso es cuadrando los subíndices, los numeritos de aquí debajo. Estos ya tienen 8 cargas positivas. Si las positivas nos dan pares, entonces no tenemos que colocarle número al hidrógeno. Si no, hay que ponerle un número para el hidrógeno. En este caso, por ejemplo, ya nos dieron pares, 7 y 8, nos dio un número par. ¿Y eso por qué? Porque cualquier número multiplicado por -2 va a darnos un número par. Entonces, por eso, aquí yo le voy a colocar, si son 8 positivas, tiene que darme 8 negativas, por eso le pongo aquí el 4. Y la fórmula del ácido perclórico, entonces nos queda así, HClO4. Ahí está, el ácido perclórico. Igualmente, si digo, no, me vas a formar el ácido, bueno, el hipocloroso, tomemos simplemente el mismo cloro para avanzar un poco más rápido. El ácido hipocloroso. Ahí trabajo con el menor, con 1. Entonces es hidrógeno, es cloro y es oxígeno. Oxígeno con -2 siempre, hidrógeno con +1 siempre. Y hipocloroso, el cloro trabaja con el menor de todos, que es +1. Así sería 1 y 1, 2 y -2, o sea que nos quedan niveladas las cargas sin colocarle numeritos abajo y queda HClO. ¿Sí? Es bastante sencillo. Vamos a tomar un último casito acá. Tenemos borrador y tomamos para borrar una parte acá, porque, y es sobre todo igual que hacemos en clase, borrar el tablero cuando necesitamos utilizar nuevamente el pizarrón para poder mostrar algunas cositas. Entonces, bueno. Aquí entonces, ahora ya listo muchachos, tenemos los nombramientos, 2 casitos. Ahora vamos a un último casito, que es efectivamente, bueno, un ejemplo más de estos. Un ejemplo más de estos antes que nada. Un ejemplo más. Listo. Que me parece que entre más ejemplos se les dé, pues mucho mejor. Por ejemplo, yo le digo el ácido carbónico, que aunque ya lo hicimos ahorita, vamos a ponerlo otra vez. El ácido carbónico. Y este ácido carbónico es obviamente hidrógeno, carbono y oxígeno. El oxígeno -2, el hidrógeno +1 y el carbono ¿cuánto? Carbónico, terminación ico, significa que el carbón trabajó con su mayor estado. Él tiene estados +2 y +4 y el mayor 4. Entonces, 4. Tengo que aquí nos da 4 y una 5. No nos da par, nos da un impar. Por eso ahí sí le ponemos al hidrógeno 2, 4, y son 2 hidrógenos por 1 +2, 4 y 2 nos darían 6 positivas, y nos tienen que dar 6 negativas, entonces aquí le pongo el 3 para que nos dé 3 por -2, 6 negativas. Y la fórmula quedaría H2CO3, la del ácido carbónico. Muchachos, ahí está. Rueden el video varias veces, practiquen con este tipo de ejercicios, lean la guía, aunque hay unos errorcitos que miren la guía por ahí, consulten ejercicios por YouTube, revisen todo lo que sea necesario. Si todavía hay dudas, me avisen y podemos reprogramar otra clase, si no esta semana. La siguiente, bueno, la siguiente tenemos que hacer una, pero podemos programar una más.
o se les envía un videito explicativo, como ustedes gusten, de poder realizar esas actividades. Bueno, la otra partecita es la generación de oxáceos. Aquí pongo el subtítulo, generación de oxáceos. ¿Cómo es eso? Ahí también está explicado en la guía. ¿Cómo se generan los oxáceos? Mucha atención a la ecuación. Óxido no metálico no es el óxido metálico, sino el no metálico solamente. Más agua me va a producir siempre un oxáceo. Eso debo tenerlo presente siempre. Un óxido no metálico. Por ejemplo, el óxido carbónico. Porque el carbónico, bueno, ya sé cómo es que le establezco los estados de oxidación. Ahí trabajo con +4, el mayor de los dos estados que tiene el carbono. Yo le digo óxido carbónico. ¿Qué nos dice la ecuación? Más agua. O sea, cuando yo tengo que veo que un óxido carbónico lo combino con agua, generalmente se me va a producir un oxácido. Y el oxácido es, los dos se convierten en uno solo. Hidrógeno, después sigue el no metal, que sería el carbono, y luego cuántos oxígenos se unen en uno solo, 2 y 3 oxígenos. Ahí está. Y se forma el ácido del mismo nombre, ácido carbónico. Y ahí está, muchachos, cómo nosotros podemos estar generando entonces estas diversas, cómo estamos generando estos oxáceos. Vamos a poner otro ejemplito de generación de oxáceos. Borramos aquí el tablero en la parte de acá y ponemos otro ejemplito de generación de oxáceos. Otro. Entonces, vamos a revisarlo. Esto. Entonces, aquí otro de generación de oxáceos, otro ejemplito que vamos a tener acá. Entonces, otro. Vamos a tener, por ejemplo, el dióxido de azufre, más comúnmente conocido como óxido sulfuroso. Si lo combino con agua, ya sé inmediatamente que eso me va a producir un oxáceo. Y el oxáceo que se me produce es que los dos reactivos, los del lado izquierdo de la ecuación, se me convierten en uno solo, dejando de primeras el hidrógeno, después dejando el no metal, y luego el oxígeno sumado, 2 y 3. ¿Se ven? Ahora, los nombres. Este trabajó con -2, 2 por -2 -4 significa que este tiene que estar trabajando con +4 y es el segundo, porque el azufre trabaja con 2, con 4 y con 6. Trabaja con el de la mitad. Es un caso de 3 estados de oxidación y es con terminación oso. Entonces yo aquí digo óxido sulfuroso. Bueno, lo pongo seguida. Más agua. Y se nos produce el ácido del mismo nombre. Ácido, voy a escribir de bajito porque no me alcanza la pantalla, sulfuroso. Ácido sulfuroso. Muchachos, entonces siempre no olvides la generación de la ecuación. Óxido no metálico más agua nos va a formar oxácido. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, vamos a revisar nuestra guía a ver qué más circunstancias nos está llevando a analizar. Bueno, borramos aquí el tablero porque no nos deja ver la pantalla que nos queda rayada con lo que hicimos de los ejercicios anteriores. Entonces no nos deja ver. Entonces, bueno. Borramos. Ya saben que si se llega a cancelar la llamada, volvemos a ingresar por el mismo lugar para finalizar, porque ya no nos queda mucho. Aquí la guía nos presentó en los oxácidos todo lo que acabé de explicar ahorita en la partecita de allá. Entonces, en esos oxáceos, la guía nos estuvo explicando primero la generación de oxáceos. No hagan caso a este de acá. Ah, bueno, sí, este quedó aquí